Pues continuando con las ponencias del día de hoy y teniendo que ser igual de estrictos con el tiempo, lo siento, tiene que ser así, tenemos al siguiente ponente, que es Iván Andrés Quintela, que viene de Arrocabe Arquitectos, que tenemos la suerte que nos va a profundizar un poco más en las posibilidades que tiene la madera en construcción. Así que os dejo con él cuando quieras para que nos comentes tu ponencia. Puedes empezar. Hola. Bueno, buenos días. ¿Se me oye sin micro? ¿No? ¿Sí? Así me muevo. No, no se me oye sin micro, vale. Más difícil así. Ok. Bueno, como supongo que sabemos, y todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, la madera, por culpa de la relación que tiene entre su densidad y su resistencia mecánica, es probablemente, quitando algunas excepciones, el material más eficiente para cierto tipo de estructuras, para grandes luces, y es el material más eficiente o es muy eficiente en temas de prefabricación. Por otro lado, esta propiedad se combina con una facilidad de trabajabilidad, por llamarle de alguna forma, de ajuste. Eso permite también, en combinación con el tema de la prefabricación y la facilidad de transporte, etcétera, ajustes en obra. Permite ajustes en obra y también nos permite algo que es muy importante, que es diseñar soluciones constructivas específicas y singulares sin tener que incurrir en gastos excesivos porque no tienes por qué depender de la gran industria, cosa que con otros materiales es bastante más difícil. O sea, unas ciertas de estas soluciones en aluminio o en acero, pues a mí directamente la gran industria no me las haría. Se las harían a Foster o a quien fuera, pero a mí ni me mirarían a la cara. En este contexto, pensando bajo estas premisas, es donde se incluye o cómo se plantea el sistema que voy a presentar a continuación, que es el sistema que llamamos 7,5. Bueno, el proyecto que empezó como un proyecto académico, también dentro del máster de PEMADE, pretendía desde la arquitectura resolver la relación entre la estructura, entre la eficiencia energética, es decir, hablando de cerramientos, etcétera, entre la durabilidad de la madera, la espacialidad y la escala. Es decir, lo que nosotros entendemos que es lo propio de la disciplina de la arquitectura, poner en relación todos estos elementos con sentido y de forma relacionada de verdad. Estas son las 4 premisas que se planteaban al principio del proyecto o los 4 puntos con la excusa para arrancar, a trabajar y a ver qué se encontraba, que tenía que ver con generar un ancho libre, una crujía importante. Estamos hablando de edificaciones pequeñas, pero una crujía importante que de 7,5 metros, de ahí el nombre. Por un lado, porque evidentemente hacer una crujía de 4 metros como un proyecto de investigación en el que estás desarrollando un pórtico no tenía mucho mérito ni mucho misterio. Y por otro lado, porque una crujía importante nos permite una buena relación entre el volumen interior de la edificación y la envolvente térmica. Por lo tanto, es bueno o redunda en las buenas acciones de cara a la eficacia o a la eficiencia energética de la edificación. Por otro lado, se buscaba tener una posible estructura que permitiera no necesitar ni los testeros ni tabiquería intermedio como planos de arriostramiento, lo que nos permitiría y nos permite una gran flexibilidad, pensando en la dimensión que tiene la crujía, una gran flexibilidad a la hora de desarrollar las posibles distribuciones, y nos permite abrir grandes huecos también en los testeros y nos permite, como se verá después, que la estructura no tenga o no pueda causar problemas de ningún tipo de filtraciones, de puentes térmicos, etc. Y por otro lado, por último, queríamos también, que es lo que se va dibujando en estos esquemas, queríamos que la edificación pudiera adaptarse a distintos climas y a distintas orientaciones y que funcionara de una forma eficaz en su relación tanto con la ganancia solar como con los vientos dominantes, la presencia de lluvia, etc. Lo que dibujamos aquí es el pórtico base, que es el planteamiento estructural y es un poco la base de todo el sistema y la parte que sirvió para desarrollar la patente, el modelo de utilidad. Es un pórtico cajón
Intraslacional, es decir, no necesita elementos de arriostramiento para evitar sus propias deformaciones. Es un pórtico que no necesita, como es 7,5 metros que decíamos de crujía, ¿no? Que es lo que indica el nombre del sistema, y no necesita tampoco de tirantes horizontales. El no tener tirantes horizontales nos permite mucho ajustar la altura en los extremos sin que eso interfiera en la espacialidad del propio proyecto. El proyecto está casi en su totalidad, está diseñado, ahora veremos en qué partes no, está diseñado con uniones encoladas, con tablero estructural. En el primer caso, en este caso se desarrolló con un tablero de OSB 3, pero habría más alternativas con las mismas propiedades mecánicas, como contrachapados, tablero superpan, etc. Y eso es lo que nos permitió, por un lado, evidentemente, tener un pórtico arriostrado intraslacional, porque mediante las uniones encoladas es como conseguimos hacer los nudos rígidos, y nos genera una cámara de aire importante que, como se irá viendo, nos sirve para otras estrategias, ¿no? Como pueden ser generar colchón térmico o aprovechar ese aire, o generar estos aleros que guardan una buena relación con la distancia de la ventana y que nos permiten tanto proteger la madera en temas de durabilidad, como proteger del soleamiento excesivo y tener la máxima ganancia en las temporadas más frías. Este es el funcionamiento a compresión del pórtico, axiles, a esfuerzos axiles, en los que se ve cómo funciona prácticamente como un arco y estas piezas que no están excesivamente solicitadas, pero funcionan como un tirante, ¿no? Aquí se ven los tableros que están resolviendo todas las uniones y aportando... Este es el despiece que tiene el pórtico para montaje, para transporte y montaje. Estas piezas están pensadas y despiezadas, por un lado, para aprovechar el tablero al máximo, es decir, se resuelve cada pórtico solo con 2 tableros y con el desperdicio mínimo, y por otro lado, en estas piezas están separadas para que quepan perfectamente apiladas en un contenedor o en un camión de tamaño estándar y sean fácilmente manejables en obra. El hecho de que estas piezas se separen por aquí, estas son las uniones, todas las uniones encoladas se hacen en taller, en condiciones de humedad y temperatura controladas, y las uniones articuladas, que son las que unen estas piezas en obra, son las que se resuelven de una forma más sencilla porque no tienen solicitaciones de momentos, etc., ¿no? Es la unión a compresión de la parte de arriba que descarga simplemente como un embarbillado funcionando a compresión y que tiene un pequeño pasador para la inversión de esfuerzos a tracción, que es mínima. Y la otra, que es en la parte de abajo, que funciona con un tirante sin muchas solicitaciones a tracción, en la que finalmente se resolvió con 4 pasadores, que era suficiente y sobraba para los esfuerzos axiles, y a los que se les tuvo que añadir un perno, porque al estar resuelta media madera hay desplazamiento en los ejes y, por lo tanto, generaba excentricidades que podían hacer que la unión abriera. Esta es la gráfica de momentos, se ve cómo son 0 en las zonas que se unen en obra, evidentemente, ¿no? Y después hay que mantener un equilibrio entre los momentos que se dan en el par superior y, sobre todo, en el encuentro, que es lo que hace que este pórtico esté perfectamente arriostrado o sea intraslacional, en el encuentro con los pilares. En este encuentro es donde se complejiza, se duplica o se triplica el pilar, aparecen 2 piezas por fuera que aumenta la inercia y que nos sirven para amarrarnos al tablero mediante uniones encoladas, y estas piezas que apoyan, o sea, el tablero ayuda a mejorar la unión a temas de momentos, y estas piezas siguen trabajando con sus esfuerzos axiles, de compresiones, etc. Y esta es la gráfica de los tableros, donde se ve que hubo que marcar el límite de tensiones que aguantaba el tablero, ¿no? Y ponerlo en relación con el resto de los momentos máximos admisibles. Bueno, aquí se ve el diseño del pórtico, ¿no? Con esta especie de jabalcones, la unión más compleja en el borde, los tableros, etc. Y esto es la imagen del ensayo que nos hicieron en el laboratorio de PEMADE, tanto a resistencia como a temas de deformación. Como es lógico, en este caso, lo más restringible o lo más exigente fueron las deformaciones globales del conjunto por temas constructivos, para que no pudieran aparecer problemas constructivos en los vidrios, etc. Y fue un poco lo que nos dio los límites del diseño. El pórtico después, en la otra dirección, simplemente se coloca, se genera en serie y puede hacer el crecimiento que se quiere en esta sección o mediante piezas de conexión en paralelo. Como se ve aquí, los testeros, tanto la tabicaría como los testeros, está totalmente liberada, por lo tanto puede ser un hueco completo o acristalado, y la distancia entre los distintos pórticos es 1,20 m para utilizar las dimensiones que vienen directamente de los tableros estándar que genera la industria. El hecho, como decíamos, de esta luz importante sin estructura intermedia nos permite generar un aislamiento continuo por el interior. Para eso también necesitamos, no lo he dicho, los pórticos se han calculado y se han ensayado tanto en eucalipto laminado como en madera de castaño.
ambas maderas locales, y tener maderas que tienen una alta durabilidad propia nos permite generar la estructura por el exterior, lo que nos ayuda a generar todo el aislamiento por el interior, evitando cualquier posibilidad de puente térmico, hablando de puente térmico en estándares altos de eficiencia. También, como decíamos, esta cámara nos permite tener 2 aleros regulables en dimensión que nos protegen de la lluvia para temas de mantenimiento, de durabilidad, etcétera. Y nos permiten una buena relación con la posición de la ventana. Y la cámara también nos genera, aparte de la cámara que hacemos habitualmente, una cámara ventilada en la parte superior, nos genera una segunda cámara de 70 centímetros. Esto, dependiendo del clima, pues se abrirá del todo, como si vas a un clima más caluroso con humedad y funcionará como un paraguas de una gran ventilación, y en otro tipo de clima se puede cerrar, controlar la ventilación y utilizarlo para el interior o alojar en esa cámara todos los conductos de instalaciones. Bueno, con esto, con estas dimensiones y con estas longitudes, se nos ocurren muchos usos y es lo que se intentó ajustar a la hora de generar las posibilidades del sistema, ¿no? Muchos usos distintos en pequeña escala o escala intermedia, no sé cómo se le quiere llamar. Aquí se ve ya, ¿no?, el montaje de la primera pieza, ¿no?, con la pieza intermedia que se monta con un camión grúa pequeñito. En este caso se ve cómo se van colocando en serie a esa distancia marcada por las dimensiones de los tableros. No se hizo así en este ejemplo, pero está pensado y en lo siguiente se va a hacer así, colocando directamente los cerramientos que vienen ya montados. Los cerramientos vienen montados con el tablero estructural, la lámina, la cámara de aire formada por la subestructura y el revestimiento exterior, y simplemente atornillándolo desde el interior generamos el arriostramiento en el plano perpendicular al pórtico. Bueno, estas ya son imágenes, ¿no?, del... ¿Cómo voy de tiempo? Perdón. No sé si me paso, si me quedo... Te quedan 4 minutos. Ah, perfecto. Bueno, estas ya son imágenes, ¿no?, por fuera de la lámina reguladora de vapor, con la subestructura que sirve de soporte ya al revestimiento exterior. Y aquí ya se ve un ejemplo construido. Este primer ejemplo construido se hizo tanto la estructura como los revestimientos, como toda la carpintería, se hizo en madera de castaño. Los testeros, que son las zonas que no quedan protegidas por los aleros, se resolvieron, en este caso, aunque puedes tener distintas opciones, se resolvieron con un panel de madera cemento, ¿no?, todos estos despieces. Se generó, esto, perdonad, no lo he dicho, es una vivienda unifamiliar pequeña cerca de Santiago. Se generó un porche que protegía esta zona de aquí, que acogía las máquinas de agua caliente sanitaria encima de ella y conectadas con la cámara. Esta cámara permite también que estas máquinas, bombas de calor, etcétera, tengan un buen rendimiento porque pueden coger el aire de esa cámara que tiene una temperatura más atemperada, por decirlo de alguna forma, dependiendo del clima. Aquí se ve ya todo el revestimiento y las carpinterías de madera de castaño, que tienen un pequeño tono con una pintura filmógena transparente, transparente con un poco de tono para aumentar la protección. El alero al sur-suroeste, ¿no?, donde tenemos aquí en Galicia la combinación entre lluvia y soleamiento, que nos permite protegerla y, como decíamos, está medido y perfectamente regulado según la orientación y la posición para tener la máxima ganancia en invierno y el máximo sombreamiento en verano. Esta es la distribución de la primera vivienda. Como podéis ver, así, aunque tampoco me va a parar mucho, es una distribución un poco extraña. Bueno, como nos permitió el primer ejemplo justo que hemos elaborado, nos pidieron una distribución que no era una distribución estándar y fue un buen testeo para el sistema porque, bueno, es lo que decíamos, al tener grandes luces sin necesidad de estructuras intermedias, puedes hacer muchas distribuciones sin perder espacio en los elementos de distribución, etcétera. 2 minutos para concluir, por favor. Perfecto. Bueno, como tampoco las secciones son muy grandes y no tengo mucho tiempo, no me voy a parar mucho en el detalle constructivo, pero se puede ver en las fotos, piezas de sacrificio, las piezas levantadas del suelo, ventiladas, cámaras ventiladas, etcétera, ¿no? Aquí se ven las tablas de sacrificio, las piezas que vuelan, el pilar triplicado para los esfuerzos para los montantes y para la unión con el tablero encolado, piezas ventiladas. La sección en la que en este caso se levantó un poquito la cementación y se generó un pequeño espacio arriba, debajo de la cámara. El espacio interior, ¿no?, en el que se ve la parte inferior que se podría llegar a tapar por temas de estanquidad y en este caso se mantuvo y mantiene un poco el ritmo del propio sistema en el interior de la vivienda. Y las últimas imágenes del interior de la vivienda con el gran hueco protegido, las contraventanas enrasadas y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación, Asier Elejoste. Está
Asier. ¿Asier está por aquí? Ah, que no le veo, levanta la mano. Bueno, Asier Elejoste viene del Grupo de Materiales y Tecnología del Departamento de Ingeniería Química y Medioambiental de la Facultad de Ingeniería de Guipúzcoa, de la Universidad del País Vasco. Y nos va a profundizar en un tema relativo al uso del bambú con posibles fines estructurales. Así que cuando quieras. Vale, pues eso. Os voy a hablar del bambú como elemento estructural y más en concreto un poco de la morfología del bambú. Entonces, ¿por qué bambú? En principio porque tiene una buena relación en cuanto a peso, propiedades mecánicas, pero también tiene más propiedades que son buenas para nosotros, como un rápido crecimiento, se puede plantar en muchos sitios como para recuperar zonas degradadas. Tiene una baja relación de hinchazón con el agua con respecto a la madera y también nos sirve de aislamiento térmico y acústico. Entonces, hasta el momento el bambú solamente lo hemos visto como elementos de decoración, ¿no? Hemos oído hablar de que hay andamios y la realidad es esta, que hay verdaderas estructuras hechas de bambú, ¿vale? También están saliendo en estos últimos tiempos bicis de uso cotidiano de bambú y nosotros hace 3 años fabricamos esta bici que tomó parte en la Copa de Europa de Enduro, hizo el 10º lugar en la carrera de Maxi Avalancha, ¿vale? Para que veáis que hay cosas que realmente están funcionando. Tenemos grandes pabellones de bambú, un polideportivo de bambú y también hay puentes abiertos al tráfico, ¿vale? Aprovecho esta diapositiva porque si entramos en este link nos encontramos con que el titular es el puente de bambú de 1000 metros que se reconstruye cada año. Y ese es uno de los problemas que tenemos con el bambú, la durabilidad. Y es una de las cosas que nosotros queremos atacar. Otro problema va a ser el tema de las uniones, ¿vale? Por su diversidad de forma vamos a tener problemas con las uniones. Y el siguiente problema que queremos abordar es la dispersión de propiedades mecánicas que tiene la planta, ¿vale? Si queremos realmente validar un material como material estructural, tendrá que servir para que se pueda calcular con programas de elementos finitos o demás programas de cálculo estructural, ¿vale? Entonces, para solventar los dos problemas, tanto el de durabilidad como el de dispersión de propiedades mecánicas, hemos pensado en la impregnación del material. Entonces, para la impregnación, lo primero que hemos tenido que hacer es un poco aprender de cómo funciona la planta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este es un esquema que se repite en toda la planta. Entonces, la planta está formada por 3 partes principales. Tenemos ahí, que se ve más oscuro, estarían las fibras. Las fibras se ven más oscuras porque es una foto de microscopio tomada en reflexión y entonces, así como las células de alrededor reflejan la luz, las fibras hacen como si fuese fibra óptica y la luz se pierde dentro de ellas. A más compactas sean las fibras, pues más oscuras se van a ver. Vale, entonces siempre tenemos la agrupación más pequeña de fibras es la que está enfocada o más cercana al epidermis del bambú y la agrupación más grande está hacia el interior del bambú. Luego tendremos 2 vasos por los que se alimenta la planta y finalmente tendremos la parénquima, que es uno de los tejidos fundamentales donde almacena el alimento, realiza la fotosíntesis y demás tareas como regenerativas de la planta. Si nos alejamos un poquito en la imagen, nos encontramos con esto, ¿vale? Aquí vemos los puntos negros, serían esos esquemas que hemos visto, repetidos una y otra vez, y esta es la gran ventaja que nos aporta el bambú. ¿Vale? Si vamos a utilizar un árbol, en el árbol lo que nació prácticamente en la corteza va a acabar siendo el núcleo. Aquí no, aquí lo que nace en la corteza va a ser siempre corteza y lo que nace en el interior siempre va a estar en el interior. Entonces eso le permite a la planta crear esta geometría extraordinaria en la que, como todo elemento estructural, todo tubo estructural, todas las tensiones se concentran en el exterior. Entonces la planta lo que ha hecho es eso. En el exterior ha utilizado tema estructural, han concentrado todas las fibras en el exterior y a medida que vamos hacia la parte interior, pues se van creando más agrupaciones de parénquima pues, para realizar los otros procesos que necesita la planta. Vale. Perdona. La planta tiene un crecimiento apical, entonces hemos dicho que el esquema ese se repite a lo largo de toda la planta. Este esquema solo se ve afectado en los nudos, ¿vale? Los nudos aportan a la planta un contacto más radial, ¿sí?
Entonces, aquí vemos un corte tangencial de la planta, vemos ahí en la parte oscura son las fibras longitudinales, pero marcado con las flechas vemos otras agrupaciones de fibras que están completamente a 45 grados con respecto del corte. O sea, paralelos al corte, 45 grados con respecto a las otras fibras. ¿Vale? En los nudos también vamos a encontrar tubos que están uniendo los otros conductos. ¿Vale? Es donde se va a aportar el contacto radial. Si estamos hablando de que lo que queremos para homogeneizar las propiedades mecánicas y la durabilidad, estamos hablando de la impregnación, es importante, vamos a utilizar la propia conductividad que tiene la planta. ¿Vale? Entonces tenemos, en la foto de la derecha tenemos uno de los conductos cortado longitudinalmente y se ve cómo está, con un montón de edificios, está conectado con las células de alrededor. ¿Vale? Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es una impregnación. Si forzamos el producto desde un lado de la barra, vamos a conseguir una impregnación muy rápida por estos conductos y también va a llegar de una forma muy rápida a las células que están inmediatamente en contacto con el tubo. ¿Vale? El problema es que llegar a las siguientes células, como veis en la fotografía de la derecha, ya solamente se hace por pequeños edificios atravesando célula tras célula. O sea, esa parte ya va a ser muy lenta porque va a ser solo por difusión. Entonces, aquí hay un mecanismo de defensa de la planta que nosotros creemos o esperamos que nos va a servir de ayuda, que es que al talarla, esta planta automáticamente tapona estos edificios para no perder el alimento, pero no los tapona por completo. Entonces, la inyección del producto sigue siendo muy rápida, pero creemos que esos pequeños obstáculos nos van a ayudar en la difusión del producto. Vale. Igual voy un poco rápido. Vale, entonces, para redondear un poco el estudio, lo que hemos hecho ha sido coger 3 plantas distintas y hacer una comparativa entre las 3. ¿Vale? ¿Por qué estas 3? Hemos cogido Tonkin y hierro, que son las 2 especies más utilizadas en tema estructural, y también hemos cogido moso, que sería un poco el caso opuesto, que es la más utilizada en decoración. ¿Vale? Entonces, si empezamos por el moso, nos encontramos con una planta que tiene un acabado muy bonito, ¿no? Siempre tiene una epidermis perfecta. Pero si nos fijamos en la parte de arriba, vemos que el espesor es muy finito y además es muy blanquito. ¿Vale? Hemos dicho que las fibras se comen la luz y veríamos puntos negros. ¿Vale? Entonces tenemos muy poca densidad de fibras en esta planta. Si nos pasamos a la siguiente, en Tonkin, tenemos justo lo contrario, ¿no? Tenemos un espesor muy gordo y vemos que a partir de la mitad ya es prácticamente negro. ¿Vale? Eso quiere decir que tenemos una distribución en cuanto a términos estructurales muy bien definida. ¿Vale? Tenemos ahí una zona llena de fibras y muy compactadas. Y finalmente nos queda el hierro. En el hierro vemos que el tono sería como algo intermedio, ¿no? Entre el Tonkin y el moso. El hierro no tiene esa densidad de fibras que tiene el Tonkin, pero su ventaja es que es, en este caso, prácticamente macizo y en muchos casos será completamente macizo. ¿Vale? Entonces, aunque no tenga esa densidad, como está todo el interior lleno de fibras, sí que también, aún así, va a tener más fibras que el Tonkin y por eso va a aguantar siempre más carga. Si los ponemos bajo el microscopio, esta sería la parte interior del bambú, vemos como el Tonkin tiene las fibras prácticamente negras. ¿Sí? Incluso nos cuesta diferenciar entre qué es su orificio, qué es conducto y qué son fibras. Si pasamos al hierro, que es la del medio, vemos que las fibras son un poco más claritas y si pasamos al moso vemos que son muchísimo más claritas, ¿vale? Por el tema que hemos dicho de la densidad. Lo bueno del moso es que, así como lo hemos visto también, que es el más bonito por fuera, por dentro también va a ser el que más respeta el esquema, ¿vale? Siempre va a estar como mejor definido, ¿vale? Veis que siempre están los edificios muy bien marcados y a medida que nos vamos acercando al exterior se van a ir compactando, ¿vale? Por el contrario, en el hierro, en la foto del medio, vemos que podemos encontrarnos con una agrupación en la que los edificios son muy visibles, al lado de otra agrupación en la que prácticamente no se ven los edificios, ¿vale? Lo mismo pasa con que tenemos en uno de los esquemas 2 agrupaciones de fibras más o menos iguales y al lado tenemos una agrupación de fibras que es como 6 veces mayor que la que está a su lado, ¿vale? Otra cosa que no va a respetar siempre el hierro es esa premisa que hemos dicho de que siempre la agrupación más pequeña está apuntando al exterior del bambú y la más grande hacia el interior, ¿vale? Si nos vamos hacia la parte exterior,
Vamos a empezar por el moso. Vemos que es lo que decíamos, ¿no? Esa geometría está perfectamente definida y se va cada vez compactando más y más. La zona de parénquima va desapareciendo porque va cogiendo más importancia en la parte estructural y la zona, los conductos también se van haciendo cada vez más pequeños hasta llegar a las últimas dos filas donde desaparecen. Lo que sí que vamos a encontrar siempre en el moso es esa epidermis tan bien definida, ¿vale? Siempre va a haber una piel perfectamente delimitada y cortemos por donde cortemos nos vamos a encontrar con una epidermis perfecta. Si nos vamos al caso del tonkin, que es la primera foto, lo que nos encontramos es una agrupación de fibras muy, muy grande. Apenas encontramos conductos ya en la zona exterior, muy poca parénquima. Y lo que sí que echamos aquí de menos es que apenas se consigue diferenciar qué es la epidermis y qué son las fibras, ¿vale? Las fibras están tan en contacto con el exterior que la epidermis va a quedar muy débil. Y finalmente, en la foto... Joder, esto se pasa con el tiempo, ¿no? Y finalmente, en la del medio, tenemos el hierro, que es un poco siempre la más caótica de todas, ¿no? Tenemos ahí justo al lado de cerca de la epidermis, en un lado tenemos conductos, al otro lado no. Hay agrupaciones de parénquima muy cerca de la epidermis. Y tenemos también una epidermis muy gorda, pero de muy poca densidad. Y siempre va a ser muy frágil y muy fácil de atacar por elementos externos. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos de cómo está el hierro, prácticamente cualquier barra que hemos testado estaba infectada por algo, ¿vale? Vemos una infección en la primera foto, la segunda foto es una foto de SEM en la que se ve que en las imperfecciones de la piel siempre hay partículas de agentes extraños agarradas y una vez más, en la última foto vemos cómo el hierro no respeta esa premisa que decíamos, ¿no? Aquí cada grupo apunta hacia un lado. Vale, en cuanto a los ensayos mecánicos que hemos realizado, el comportamiento del hierro ha sido prácticamente al que estamos acostumbrados, ¿no? Ensayando otro tipo de barras. Ya veis cómo con la compresión acaba quebrando. La ventaja que tiene es que en este ensayo todas las fibras estaban orientadas en el mismo sentido en el que el dinamómetro hacía el esfuerzo. Por eso las cargas que ha soportado han sido realmente muy, muy grandes. Por otro lado, si nos vamos a los otros dos casos que tienen forma tubular, nos encontramos con que el ensayo va aguantando bien, hasta que finalmente, en un solo chasquido, mucho antes de conseguir quebrar las fibras, estas se separan y ya pierde su forma tubular y pierde todas sus propiedades mecánicas. 3 minutos, por favor. Si nos vamos al estudio de flexión, en el estudio de flexión nos pasa un poco lo mismo, ¿no? En el hierro, que es macizo, nos encontramos con una geometría o con una rotura a la que estamos acostumbrados. Tenemos una parte superior trabajando a compresión y una parte inferior trabajando a tracción. Entonces, bueno, en este caso se ve cómo se queda abombada por el tercer apoyo, pero sí que en la parte de abajo vemos cómo las fibras se han quebrado al final por la tensión de la tracción. En cambio, en este caso he cogido el ejemplo del moso, en el ensayo a flexión del moso pasa lo mismo que pasaba en el otro con el tonkin, ¿no? Que es que vamos aguantando muy bien la flexión hasta que de repente en un solo chasquido ya perdemos la propiedad de mantener la forma tubular y todas las propiedades mecánicas caen de golpe. Hay veces que la barra ni siquiera acaba por partirse del todo, como vemos en ese primer ejemplo, sino que solo se quiebra y ya como pierde las propiedades mecánicas el dinamómetro vuelve a subir y vuelve a recuperar su forma, que es como vemos en la foto de la derecha, que es imposible apreciar por dónde se ha partido la barra, ¿vale? Esta foto no pertenece a este estudio, pertenece a otro estudio que estamos haciendo de cuidabilidad, pero me parecía importante compartirla porque es como un refuerzo a eso que decíamos de la epidermis del moso, ¿vale? Es un estudio de cuidabilidad y las partículas extrañas solamente han podido atacarle o agarrarse a su epidermis por la única zona por la que estaba sujeto con una brida. O sea, en realidad se han apoyado en la brida, no en la pared, no en la epidermis de la propia planta. ¿Vale? Y bueno, como conclusión, pues a comentaros un poco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con estas tres plantas? Pues sobre todo vamos a tener un moso con una epidermis perfecta, que le va a proteger muchísimo de los agentes externos, con una geometría y unos conductos muy marcados y con que probablemente nos va a aportar una muy buena impregnación,
pero con una muy baja densidad de fibras. Luego vamos a tener un Tonkin con una geometría extraordinaria, una distribución de fibras perfecta para un componente estructural, pero con la pega de que los conductos no van a estar tan cercanos a la parte estructural y eso va a haber una merma en la inyección de productos de durabilidad. Y finalmente vamos a tener el bambú hierro, que prácticamente su ventaja es que es macizo. Entonces, bueno, puede absorber un montón de producto, pero realmente no está absorbiendo lo que nosotros queremos, que sería en la parte más exterior de la planta. Y ya acabo agradeciendo a los que tomaron parte en la bici de bambú, que es de donde ha nacido todo ese proyecto. Muy bien, pues muchas gracias, justo. Bueno, a continuación, a ver, un momentito. A continuación, Edna Mouro Pinto va a exponernos el desarrollo de una estructura grid-cell que ha sido realizada sobre un trabajo de máster. Cuando quieras, Edna. Boa tarde. Peço a permissão, a apresentação será realizada em português e eu vou procurar falar lentamente para melhor compreensão. E esse trabalho de maestria foi realizado no Brasil recentemente e tem como enfoque, como objetivo principal, a descrição do processo de construção de uma grid shell. Nós, a partir de Frei Otto, né, bastante conhecido, as grid shells vêm continuamente passando por um processo de aperfeiçoamento, de mudanças, de incremento com materiais diferenciados. Então, conhecido Frei Otto como responsável pela proposição de métodos de construção, de processo de construtivo de grid shell a partir da madeira. Esses são os processos usados para o levantamento, né, para a conformação da grid, né, que é uma casca. E a partir de então, outras inovações mais recentes foram sendo acrescentadas, foram acrescidas, de forma que outros processos também foram incorporados. Então, temos aí um panorama das principais realizações, são inúmeras, não, de processos de construção desse tipo de estrutura, sendo que, mais recentemente, a partir dessa primeira geração de estruturas grid shell, elas puderam contar com o uso de outros materiais, como o aço, como o concreto, e também com o apoio de softwares, tanto para o processo de projeto, de design, como a questão, envolvidos na questão do avaliação estrutural, de análise da estrutura. E nesse trabalho, como nosso objetivo se foca principalmente no método de construção. O nosso enfoque principal é esse método de construção que, muitas vezes, não fica muito claro, muito explícito nos trabalhos, principalmente os trabalhos acadêmicos, certo? Então, o nosso objetivo é esse, o nosso principal objetivo foi descrever esse processo e deixando como segundo plano questões envolvendo no projeto arquitetônico e a avaliação estrutural. Bem, o contexto. Por que estudar grid shell? Por que nós escolhemos esse sistema? Bem, o trabalho foi realizado no Brasil, né, como foi comentado. Essa região do Brasil, ela é uma região que se caracteriza pela aridez do clima, pouca chuva, e esse bioma se chama Caatinga. Diferente a imagem que se tem do Brasil sempre de árvores frondosas, típicas do bioma Amazônia, que fica nessa região,
Então, é extremamente o oposto. As dimensões das peças são muito pequenas, dos elementos de madeira, das árvores. Elas são muito densas e têm o fuste muito irregular. Essa madeira retirada do bioma é usada em torno de 90% para a produção de energia, para empresas de fabricação de cerâmica, cobertura, telhas, tijolos. Então, vê-se essa oportunidade de incorporar parte dessa madeira, que no caso do trabalho, foi realizada com madeira de manejo florestal, manejadas. É possível também, as espécies podem ser manejadas. Ter a oportunidade de empregar outro uso para essa madeira, além da produção de energia biomassa, certo? Então, esse aqui é uma foto panorâmica da região no período de verão, quando as chuvas caem, né, reduz-se bastante a chuva e a paisagem se transforma totalmente. Então, é um solo rochoso, pouca profundidade, impede que as raízes das árvores possam adentrar ao solo. Então, isso acaba refletindo na morfologia das espécies da caatinga. A Grid Shell foi construída dentro do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi construída como um caráter acadêmico. E eu diria que foi a primeira Grid Shell construída na região nordeste do Brasil, essa região que eu acabo de comentar. Tradicionalmente, a região sul do Brasil, sul-sudeste do Brasil, fazem o uso da madeira com mais regularidade. Essa região, devido a essas características climáticas e relevo, né, e essa regularidade de chuvas, não há muita tradição no uso da madeira, certo? Um dos enfoques também desse trabalho era que a presença de uma construção como essa viesse a incentivar arquitetos e engenheiros a uma outra opção para o uso da madeira, que normalmente é usada com estruturas secundárias, sistemas de pilares e vigas, certo? A avaliação dessa grid no trabalho de maestria foi feita através de uma avaliação qualitativa, né? E foi uma pesquisa, né, uma investigação de natureza aplicada, né? Pretende-se que isso venha a desincentivar esse uso e os dados e a observação do processo de construção possa ser sintetizado na forma de um guia, um manual, para que possa ser empregado por outros interesse, né, público, arquitetos, engenheiros, não só no nível acadêmico. Então, nós fizemos uma divisão. Eu peço desculpas, eu só avisar que o trabalho ele foi realizado pela Isabela Cavalcante, a estudante, e eu fui orientadora do trabalho, que finalizou essa semana, ainda está num processo de documentação junto à universidade. Ele não está oficialmente terminado, mas já numa etapa final. E teve a colaboração do professor como co-orientador, do professor Alfredo Dias, conhecido professor da Universidade de Coimbra. Nós dividimos o processo, essa sistematização do processo foi dividida em 3 fases, que foi a concepção e o projeto arquitetônico. Uma segunda fase caracterizada pela avaliação, o processo de avaliação foi contínuo, e ajustes que foram feitos nesse projeto para a confecção das peças, dos elementos que foram usados na construção. Então, o processo foi sempre dinâmico, de avaliação e baseado muito, como não tínhamos essa experiência a menos de 3.000 quilômetros de distância, então fizemos muito uso de suporte através da literatura e de trabalhos já realizados. Então, nessa fase inicial de concepção, nós tínhamos como premissas, né, como
principais metas que ela fosse uma estrutura regular, simples de ser executada, porque o que nos interessaria era o processo, usando meios simplificados para essa construção, e que tivesse uma forma, uma geometria simples, né? Nós usamos aí um grau gaussiano zero de curvatura. Principalmente motivados porque o custo para realizar uma estrutura como essa não é sem motivo que muitos trabalhos se limitam a simulações computacionais, avaliações em nível de programas, não, de softwares, devido ao custo envolvido na fabricação e o tempo necessário para tal, questões de laboratório também, ter equipamentos e espaço para isso. Bem, o nosso objetivo, a grid, ela foi montada usando madeira de Pinus elliott, que é muito comum no Brasil. Ela é uma madeira de reflorestamento, madeira plantada, não é nativa brasileira, como todos sabem, mas foi utilizada pela facilidade de ser encontrada para compra no mercado. Comercialmente, é muito mais fácil do que você encontrar a madeira do local, a madeira da caatinga. Não usamos a madeira da caatinga porque esse foi o primeiro passo no sentido de compreender o processo de construção. E, para usar a madeira da caatinga, o espaço de tempo disponível para a realização da pesquisa, que se resumiu a 1 ano, a maestria são 2 anos, mas 1 ano somente com as disciplinas, né, concluir a parte teórica da maestria, só reservou 1 ano para a conclusão do trabalho. Não haveria tempo para preparar essa madeira, cortar, deixar secar, para utilizar na grid. Além disso, precisariam ser feitos ensaios mecânicos para a caracterização dessa madeira. Então, optamos pelo Pinus, pela facilidade, é uma madeira muito macia, softwood, para fazer essa experiência. Bem, o projeto começou com esboços, inicialmente, né, depois de definida a forma, esboços, partimos para o uso de maquetas e o uso de softwares de CAD. O AutoCAD, né, inicialmente. Os primeiros passos para a concepção. Numa segunda etapa, com base nesse material inicial, foram feitas... esse projeto foi transcrito em forma tridimensional e foi realmente muitíssimo importante, porque, através dessa vista tridimensional, muitos gargalos, muitos problemas na fase posterior de construção foram resolvidos nessa etapa. Perdona, 3 minutos para terminar, para concluir. Certo. Bem, eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Então, aqui vemos a questão das ligações que foram utilizadas, as maquetas que foram utilizadas, né? Partimos de uma maquete simples, de uma camada, um layer, e depois a malha toda feita em maquetes, até uma maquete em escala 1:100, com as dimensões, a forma que nós gostaríamos que ela viesse a ter. A maquete serviu para isso, para a forma. Definindo, assim, a altura que nós gostaríamos desse arco. Foram feitos algumas avaliações da madeira. O arco externo foi feito essa avaliação com base... São os experimentos realizados, já transcritos em literatura, para ver se aquela nossa altura inicial estava coerente. Então, foram feitos vários desses, até chegar na altura e no modo correto de fazer esse processo. Bem, com relação à construção, escolhemos um local tranquilo, isolado, para que não houvesse curiosos, diferentes de alguns trabalhos que eu andei a visitar, inclusive. Nós tivemos essa preocupação para não ocorrer acidentes, porque há o tracionamento da grid. Se houver alguma pessoa desavisada, sem cuidado, pode causar um acidente muito grave, né?
Inicialmente, a malha tinha 36 metros quadrados, tá? Foi dividida em 9 módulos. Nós fizemos toda a transcrição dos elementos divididos por cores para facilitar a montagem, que foi realizada pelos próprios alunos da pós-graduação. Não era mão de obra especializada. Todo o ferramental e o processo de escolha da madeira. Essa é a madeira de pinos que nos chegou, então nós tivemos que selecionar. Fizemos um manual, um guia para essa construção, isso foi um passo importante e facilitou muito a montagem. E o processo de montagem, né? No canteiro, todas as peças separadas, por tamanho, por cor, e o início da montagem, que, ao final, a grid de 36 metros quadrados de malha plana, flat, ela se tornou uma cobertura com aproximadamente 20 metros quadrados. Isso foi montado, a montagem dessa malha durou 4 horas. Muito rápido, é um processo muito rápido. Certo? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Os detalhes de ligação. Agora, o processo de encurvamento da grid já é um outro muito mais demorado, certo? Justamente para evitar o rompimento, a ruptura desses elementos. Tá? Nós usamos 30 segunditos. Certo? Usamos esses 2 processos, certo, para a construção. E a fundação dela foi realizada. Ela seria desmontada, mas ela foi, por sugestão, permanecer. Então nós tivemos que fazer uma fundação e optamos pelo uso do eucalipto. Tá? Vou passar rapidinho. Esse foi o transporte dela para a fundação feita a posterior. Bem, eu vou resumir a conclusão, para não extrapolar muito tempo. Um processo muito rico, muito didático, que foi acompanhado pelos alunos de pós-graduação e que, muitas vezes, a teoria que é dada na sala de aula, eles puderam vivenciar na construção dessa grid. Então, desmistificou muito para nós a construção de grid shells. Não é tão complicada quanto parece. Obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Yo sé que es difícil muchas veces temas tan profundos explicarlos en poco tiempo, pero hay que respetar al resto de ponentes también. Gracias. A continuación, Natalia Torres, del Laboratorio de Innovación y Tecnología de Arquitectura de la Universidad Pontificia Católica de Minas Gerais, de Belo Horizonte de Brasil, nos va a exponer un trabajo que han realizado sobre una estructura especial que veréis a continuación, que además ha ganado un premio y menciones de honor, con lo cual seguro que va a ser muy interesante conocerlo. Cuando quieras. Hola, buenos días. Pues soy de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, pero el proyecto se hizo en colaboración con la Católica de Minas Gerais, también en Brasil. Entonces vamos también por la onda de Brasil. Este proyecto es una bóveda desplegable, una aplicación un poco particular, pero muy enriquecedora e interesante. Ya veremos cómo fue esta experiencia. Es el resultado de una estancia de investigación sobre mi tesis doctoral sobre estructuras desplegables. Entonces les voy a contar la experiencia y lo que fue este proyecto. Un poco el nombre, la palabra shue, que es típica de allí, del idioma propio de Brasil. Shue proviene del tupi guaraní, significa lentamente, sin prisas. La propuesta era realizar un pabellón, un área de sombra, un comedor para los estudiantes de arquitectura y los mismos estudiantes de tercer semestre de arquitectura y algunos voluntarios más, pues que participaran. La exposición se va a basar en esto: concepto, diseño, fabricación, montaje, pabellón y un pequeño video que fue el que se mostró también para diferentes congresos y para la premiación. Bueno, el sistema se basa en arcos desplegables que se apoyan en unos paneles para generar un área de sombra o una pérgola. Es localizado frente al edificio largo, el edificio de arquitectura, y también está este edificio de vivienda diseñado por Die Meyer. Entonces, un poco el lenguaje era entrar como en esas líneas horizontales, en este lenguaje horizontal que tiene este perfil urbano.
El diseño. Aquí voy a explicar un poco es el diseño y búsqueda de la forma, que es el método geométrico que utilizo para el desarrollo de estructuras desplegables. Es un método geométrico basado en polígonos regulares, que lo que hago es identificar barras articuladas en puntos específicos. Es mucho más claro. Muestro la maqueta, que es más interesante. Estas son las estructuras desplegables. La idea es generar geometrías abovedadas que se puedan plegar rápidamente, generar cerramientos. Esta es una de las maquetas de trabajo que se realizan dentro del workshop de investigación, y el principal material que implementamos es la madera. Es una maqueta fuera de escala, pero sobre todo entender la geometría. Lo importante aquí es saber dónde se ubica este punto medio, porque entre que se desplaza fuera del centro de la barra, vamos a tener una geometría específica. Este método lo que permite es generar arcos específicos con una geometría ya establecida, y la geometría de los polígonos a través de un diámetro o a través de la dimensión de la barra me arroja el resultado de la barra. Las barras ahí fueron de 1 metro. Déjalo, No te preocupes, es que... A ver. Ya está. Este es el concepto de la geometría de los polígonos regulares. Aquí vemos un pentágono en el estrellado, y pues bueno, lo que me arroja es barras modulares que son muy rápidos de cortar, y más con el material de la madera, son muy prácticas de ensamblar. Seguimos con el proyecto. Este es el sistema de despliegue, una imagen de cómo se representa el despliegue, y está el módulo del arco. Se agrupan 4 arcos, lo que genera esta pasarela pergolada, y cada arco está apoyado en unos cubículos tipo comedor. Estas son las dimensiones. Vemos a un remate, en un costado del arco están los cubículos tipo comedor, y en el otro sentido, en el otro extremo del arco, unas mesas plegables que también son aptas pues también para todo tipo de usuario. Vemos las dimensiones. Los cubículos del comedor de 70 centímetros son personales, o sea, para individuales, y la posibilidad de cambiar los arcos, o sea, la geometría de la estructura, plegando algunos arcos, y bueno, sobre todo pensando en que esta estructura se va a transportar, se va a desmontar, se va a volver a plegar y a desplegar. Entonces, bueno, es el sentido del diseño de esta estructura. Esto fue un montaje previo, donde se arma y se muestra cómo es un módulo de arco. Lo importante de esta imagen es ver los componentes que hay en un módulo de arco, que es el arco, los listones que conforman las mesas, los soportes y los paneles con su estructura interna. Vemos aquí parte del proceso de fabricación. El proceso se basa en este marco, en esta estructura interna que tiene los postes, los pilares, y bueno, pensando siempre en, ¿dónde está la lucecita? En facilitar el montaje. Entonces hicieron primero estos marcos y luego se incrustaron dentro para poder atornillar fácilmente. También, bueno, vemos imágenes del control de calidad, y sobre todo ver que los rieles, que el panel incluye los rieles para el desplazamiento de los arcos. El arriostramiento en el otro sentido se genera a través de varillas roscadas, que se aprovechan los rieles para sujetar tanto las mesas como las bancas, y bueno, arrostrar en el otro sentido todo el pabellón. Aquí vemos una imagen un poco más clara de lo que es el arrostramiento y cómo las varillas roscadas entran dentro de estos espacios que se generaron en los paneles. Importancia en tener la modulación de esto es un poco la imagen de cómo se armaron los arcos, todo con módulos, los módulos de tijera y los detalles especiales como la mesa remate al final de este arco.
un poco el proceso de despliegue del arco, garantizar que todo funciona bien, que la geometría fuera correcta y se desplegara y plegara correctamente. Al igual que plegara correctamente, poderlo transportar, llevarlo en una camioneta y sobre todo que la dimensión se ajustara con el dimensionamiento de los anchos de los paneles. Este es el proceso de montaje que se realizó durante aproximadamente media hora, una hora mucho, lo que fue luego apretar las tuercas. Entonces partimos de un panel central y poco a poco vamos incrustando las varillas y acercando las capas que van desde el interior hacia el exterior. Entonces vemos el panel central, los siguientes, luego los otros dos, vamos apretando también las bancas, las sillas y toda la estructura se va armando y quedando estable hasta el final. Justo el día en que se dispuso el montaje había huelga, entonces los andamios no llegaron, entonces no pudimos hacer el montaje desde los paneles. Entonces se debieron desplegar los arcos fuera de los paneles, pero bueno, no fue un gran inconveniente, son livianos y se podían transportar, entonces se desplegaron y luego se montaban dentro de los paneles. Vemos el detalle, la solución para el apoyo de los arcos y el riel para que se pueda desplazar esta barra, el arco plegado y parte de la imagen del montaje para ese arco. Este es el resultado final. Algunas sillas de las otras mesas que estaban alrededor, bueno, ya en uso. Y este es parte del video resumen, que se muestra también como parte del spoiler del grupo de investigación donde hago parte, que soy cofundadora, y donde todo este pabellón es el resultado final de un workshop de estructuras desplegables. Correcto despliegue. Workshop que realizamos previamente antes de la construcción del pabellón, donde los estudiantes aprenden a manejar este tipo de estructura, la modularidad, explorar con tipos de herramientas como las telas y bueno, exploraciones maquetas para llegar a un resultado final. No lo dije anteriormente, la madera que se utilizó es Angelim Pedra, es una madera típica en Brasil para estructuras exteriores. Continúo. Este es el grupo de trabajo y el gran equipo que tuve, hermosa gente y sobre todo pequeños y futuros arquitectos técnicos, o no se sabe, pero lo que sí estoy segura es que la foto no fue una risa fingida, sino felices con la madera. Lo importante y el aprendizaje de esto es que estando tan pequeños, aunque todo el proyecto fue prefabricado y modulado previamente para que ellos solamente armaran un Lego,
El conocimiento y el aprendizaje frente a la madera fue espectacular, sus dudas, la facilidad que tuvieron, el hecho de enfrentarse a maquinaria y el enfrentamiento al cambio de escala de la maqueta a esto, los motivó y seguramente los inspiró para que seguramente sigan por este camino, que es un camino sostenible, que es a donde se supone que debemos estar y debemos llegar. Pues gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la brevedad y la exposición tan clara y amena. A continuación, empezaría la sesión de pósters. Como habéis visto todos en el desayuno, los pósters están en la planta superior, pero previamente vamos a realizar una pequeña ronda de exposición que tiene que durar muy poquito, 4 minutos, en cada una de esas exposiciones con cada uno de los presentadores de póster subiéndose a esta mesa. Así que empiezo a invitaros a que vayáis subiendo, en concreto Cecilia López, Andrea Schweik, Cristina Azcurra, Ana María Rodríguez, y no sé cuántas sillas hay, 1, 2, 3, 4, y luego vamos cambiando. Como ya sé que 4 minutos es poco, pero vamos a intentar acudir al dicho ese de si lo breve y bueno, si lo bueno y breve, en fin, como sea. El caso es que sea breve. Aquí falta otra. Espera, me pongo yo en la esquina, si prefieres. Yo no soy la primera. Yo soy la cuarta. Como no hay sillas para todas, empezamos en el orden y después nos cambiamos, ¿vale? Entonces, las primeras, Cecilia está aquí. Cecilia, Andrea, vale, Cristina, vale, y ahora en el siguiente turno, como sois más, gracias, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar. Vale. Con Cecilia López, que nos va a contar, como digo brevemente, la reconstrucción de viviendas en Sá Carballeda de Ávila. Sí, Cuando quieras. Esta reconstrucción de esta vivienda en Carballeda responde a la necesidad por parte de nuestro cliente de recuperar su vivienda de toda la vida después de los incendios que asolaron el sur de Galicia en octubre del 2017. Y se abordó en todo momento esta intervención de la forma más respetuosa posible con el patrimonio y con la memoria del lugar, pero mediante el uso de sistemas constructivos contemporáneos. ¿Cómo paso? El mando está allí. Espera, te lo acerco. Bueno, como podéis ver, en el estado previo, pero después del incendio, tan solo se mantuvo en pie los muros de piedra y curiosamente, parte de la estructura de madera, la estructura principal de madera y algún añadido de los años 50. Cuando procedimos a la rehabilitación, en todo momento, lo que se trató en la reconstrucción, uno de los principales criterios fue la recuperación de la arquitectura vernácula, que ya se puede ver en esta primera diapositiva, cómo eliminamos todos los postizos de otros años y recuperamos el corredor exterior en madera, pero, como digo, una clave actual, que es con madera termotratada de Finsa, tanto en paramentos verticales como en paramentos horizontales de solados y de falsos techos. Otras de las premisas básicas para esta obra fue la economía. Mediante la reducción de plazos. No se llegó a 5 meses. La obra, por una necesidad urgente, se tuvo que realizar con mucha rapidez. El hombre ya tenía más de 80 años y quería vivir en su casa y recurrimos a sistemas constructivos, lógicamente, Junta SECAF, y
fundamentalmente, como podéis ver, bastidores de madera, el típico balloon frame, y prefabricación en taller de vigas de cerchas asimétricas con pilar, que posteriormente pusimos en obra, y redujimos muchísimo los plazos al utilizar este tipo de estructura. La madera, para nosotros, la otra parte de la economía es que la economía es la utilización en todo momento de la madera como material principal, como hilo conductor. Sabemos que había ardido todo el incendio, pero también sabemos que para nosotros fue una apuesta importante hacer una reconstrucción total en madera. Utilizamos la madera en estructura, la madera en mobiliario, la madera en carpinterías, pero en todas sus variantes, con tableros de OSB, con carpinterías. Utilizamos muchísimo la madera de pino gallego para mobiliario, y la termotratada, por supuesto, el castaño en las carpinterías y algún tipo de madera 30 más. segundos. Ya acabamos. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, Te lo dejo para fundamental concluir. para nosotros, tendría muchísimo más que decir porque fue una obra para nosotros emblemática por muchas razones, pero sobre todo porque quisimos destacar que, aunque la casa ardió en su totalidad, nosotros quisimos resurgir otra vez esa vivienda en madera, porque sabemos que la madera es, digamos, lo que mejor funciona en estos casos. Y si queréis saber algo más, estamos arriba y somos el panel número 1 y están ahí mis compañeros también para Perfecto. ayudaros. Eso quería recordar, que por supuesto esto es simplemente un acercamiento directo por parte de los autores, pero que tendremos tiempo para, en las exposiciones que permanecen arriba y durante todos los descansos, comidas, etcétera, de estos días, aprovechar a profundizar con cualquiera de ellos las preguntas que consideréis necesarias. ¿Vale? Muchas gracias por la brevedad. Bueno, a continuación, Andrea Soy, de Voltes Cooperativa de Arquitectura, va a comentarnos su siguiente exposición, que te dejo que comentes desde el principio. Perfecto. Buenos días. Bueno, voy a intentar ir muy rápido, que es lo que toca. Básicamente, bueno, yo soy parte de la cooperativa Voltes de Arquitectura. Va aquí, vale. Que estamos en Barcelona. Somos un grupo de 12 arquitectos y arquitectas jóvenes que un poco hemos acabado la carrera hace no tanto tiempo y venimos con un poco en la mente con la idea de que bueno, hay un cambio en cómo está el cambio climático y hacemos una apuesta bastante importante por la bioconstrucción y por la construcción con materiales sostenibles. Aparte, en la universidad, estas son nuestras 4 líneas de trabajo que no entraré, pero bueno, la más importante por la que vengo aquí a hablar es porque desde que estamos en la universidad hemos empezado a trabajar como constructores con caña. De hecho, nuestro trabajo viene de una beca que se nos dio en el 2008, creo, en el que aprendimos a hacer arcos con caña y se hicieron unas pruebas de carga. Bueno, aquí hay algunas personas que también participaron. Y se hizo a través, lo principal cosa que se hizo fue hacer arcos de caña, poner mucho peso y ver a través de fotometría cuánto se deformaba. Porque, bueno, creíamos que era interesante, aparte de lo que se nos enseñaba en la universidad, ver otros materiales que son muy económicos, como por ejemplo en este caso la caña. Voy pasando cosas, pero porque creo que hay que ir rápido, que es un material que es una planta invasora, crece en las rieras, como todos supongo que habéis visto, está en muchos de nuestro entorno. En la península está en un montón de lugares y nosotros lo que nos interesaba mucho es, la parte esta que he dicho de hacer un poco de investigación, pero también una parte también de averiguar sobre los oficios tradicionales, ¿no? Es decir, hay un material que se ha utilizado toda la vida en las construcciones, que por cómo está el día a día se está perdiendo, tanto el conocimiento como la utilización. Entonces, para nosotros era muy importante estudiar esos orígenes, hablar con cañiceros, saber cómo se utilizaba y hacer una parte más de propuesta de investigación de repensar la utilización de ese material. Entonces, a raíz de eso vino, lo que venimos a presentar es este libro, que es como un poco aprender el uso tradicional y hacer propuestas. Aquí, en todas estas diapositivas, va un poco como ligado, ¿no? Un poco a este lado, veis a la derecha, a vuestra derecha, a mi derecha, bueno, aquí.
pues una persona, una mujer que tradicionalmente utilizaba materiales naturales para hacer cestas o cualquier otra cosa que sirviera. Nosotros en nuestro caso, que es la imagen de la izquierda, hacemos construcciones, ya sean desde paneles para proteger grandes espacios, hasta ahora estamos haciendo un proyecto de cortinas tradicionales para una casa de nueva construcción. Vale, en este libro para nosotros era muy importante, por una parte, recoger lo que son las herramientas tradicionales, porque, claro, vemos como una arquitectura popular, tradicional, que nos parece muy interesante, que nos encanta, que va muy ligada a que se está dejando utilizar el plástico, pero a la vez se está perdiendo. Entonces, una de las primeras cosas era recuperar las herramientas, ¿no? Dar un libro donde puedas saber, si no lo consigues, pues poderte hacer tus propias herramientas. Ya sea a través de materiales naturales o, como decía antes, a través de impresión 3D, como pueden ser los de la derecha, bueno, los del otro lado, que son abridores de cañas, peladores o clasificadores, porque la caña se trabaja clasificándola. Por otra parte, quisimos también hacer como un seguido de sistemas tradicionales constructivos, no solo por tener la parte así romántica de recordarlos, que también está, sino también por poder como dar una herramienta de si se quisieran volver a hacer, cómo serían, ¿no? Entonces, paso rápido, pero bueno, está desde forjados de cañizo, uy, creo que está pasando lento, bueno, voy diciendo y ya irán pasando. Hacer como... 30 segundos, por favor. 30 segundos, pues los paso. Bueno, encofrados, bueno, aprender en el fondo imágenes que iréis viendo en vuestro entorno, pero simplemente las paso porque creo que para nosotros es muy importante como intentar recuperar todo esto. Y bueno, aquí ya paso construcciones que nosotros hemos hecho desde la caña. Aquí es como lo que decía, recuperar la tradición para volverla a aplicar. Pues eso, la sombra en el Selle de Can Roca, construcciones en escuelas de diseño para poder también transmitir eso, como el amor por la tradición, o por la tradicional y lo otro. Y ya estoy. Creo que más. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Cristina Ezcurra, de Ezcurra e Uzán de Arquitectura, nos va a exponer su siguiente trabajo. Sí. Rehabilitar un edificio de valor patrimonial para adaptarlo a un uso público supone respetar al máximo el carácter de la edificación original, tanto en sus sistemas constructivos y de acabados como en la distribución de sus propios espacios, incorporando las redes de instalaciones necesarias y cumpliendo los requerimientos del programa y la normativa que exige un edificio de pública concurrencia. En concreto, especialmente importante en este caso fue la seguridad estructural, de incendios y la accesibilidad. Se trata de un edificio protegido por su valor patrimonial. Es un edificio de estilo ecléctico, inspirado en los palacetes parisinos del Segundo Imperio, construidos al principio del siglo XX en Otemple, en A Coruña. En principio pensado y diseñado para uso residencial. Tiene una superficie aproximada de unos 900 metros cuadrados, distribuidos en planta baja, primera y segunda, y tiene una cubierta amansardada revestida de zinc. Está construida con unos sistemas tradicionales, todos ellos, de muros de carga, en los que se apoya un sistema de forjados de madera que tenía bastante interés. O sea, nuestro objetivo a la hora de rehabilitar este edificio fue primero conocer y después mantener los sistemas tradicionales como parte de las características intrínsecas de la vivienda, no solamente su aspecto exterior ni el acabado que pudiera tener, que por supuesto era importante en los espacios. Igualmente los espacios se fueron adaptando a los nuevos usos, se fueron adaptando a los espacios existentes y no al revés. Lo primero que se hizo fue hacer un estudio pormenorizado de todo el estado de la estructura. El sistema era bastante interesante, pues tenía unas vigas de una longitud de 12 metros 40 de pinotea, con una escuadría de unos 22 centímetros por 30 de canto, que evidentemente tenían que estar apoyadas, apeadas en parte de los sistemas de tabiquería. La tabiquería era de barrotillo y alojaba en su interior pies derechos, cuya situación nosotros en principio desconocíamos. Lo primero que se hizo fue revisar todas las cabezas de las vigas. Constatamos que había un porcentaje bastante elevado que tenían pudriciones. Algunas de ellas incluso no estaban apoyadas y se sujetaba todo hacia un cuerpo con el resto de la estructura. Nuestro objetivo fue conservar en la medida de lo posible todos los elementos que tuvieran valor, incluso los suelos, de manera que hubo que hacer la reparación de las mismas manteniendo los solados, la tabiquería y los sistemas. Se optó por un sistema de prótesis de cabezas de vigas
una vez revisadas todas las cabezas, encoladas, de sección oblicua, en algunos casos verticales, como es el de la fotografía, en otros casos horizontales, cuando no se podía acceder al pavimento. Luego teníamos otro problema, al tratarse de un nuevo uso, que es el de Casa de la Cultura, tenía una biblioteca con una sobrecarga importante. Optamos por poner en funcionamiento y en uso el sistema que sujetaba los antiguos falsos techos del edificio. Los pontones, bueno, no comenté que las vigas tenían 12,40 metros, estaban separadas entre ellas 1,75 metros y con unos pontones con una escuadría de unos 7 por 7 centímetros. Es decir, totalmente insuficientes para las nuevas necesidades. Utilizando unos tableros contrachapados, pusimos en funcionamiento los listones que sujetaban el falso techo, que tenían una escuadría similar, dándole gran rigidez a los forjados. Hicimos unas pruebas de carga, donde constatamos la resistencia de los materiales. Luego, también había una serie de elementos de distribución que eran a su vez apeos de la estructura, que sacamos, torneamos, instalamos un sistema de giro para poder poner unos tabiques móviles que permitieran la exposición. Y por último, poner en valor todos los oficios que participaron en la obra, que iban desde el trabajo del zinc, el trabajo de las carpinterías y de reparación de pavimentos. Quiero destacar como conclusión que prolongar la vida útil de un edificio y sus materiales conlleva la comprensión de los sistemas constructivos utilizados y los métodos de trabajo empleados. La realización de intervenciones de reparación artesanales permite una recuperación del edificio sin necesidad de un desmontaje del mismo, lo que resulta de especial interés en un edificio de valor histórico. La rehabilitación significa la recuperación, conservación y actualización del patrimonio material, pero también la del patrimonio material que constituyen los diferentes oficios que participan en la construcción. Y es un trabajo sostenible que limita los materiales empleados, el transporte utilizado, la energía consumida y se minimizan los residuos. En resumen, se consumen menos recursos. Muchas gracias. Ana María. Ana María Rodríguez. Viene por aquí, que no la habíamos dejado sitio antes. Gracias. Ana María Rodríguez, de ARR Arquitectura, nos va a exponer ahora brevemente también su trabajo. Vale. Bueno, primero, para ser rápida, voy a hacer una pequeña introducción. Simplemente es plantear una serie de preguntas. Que básicamente, cuando hablamos de patrimonio, de rehabilitación, de reconstrucción, de restauración, pues siempre pensamos en grandes edificios, en edificios importantes, sobre todo en edificios protegidos, y, en particular, hablamos de edificios sueltos, edificios solos y edificios aislados. Pero, ¿qué pasa cuando el edificio forma parte de un entorno muy consolidado? Y, además, si ese entorno forma parte del mundo rural, ¿qué es lo que ocurre? Pero, sobre todo, ¿y si ese edificio o ese entorno simplemente son de uso residencial, solamente uso residencial, qué ocurre? Y ya empiezo. Bueno, básicamente, este estudio forma parte de una preocupación personal por la autodestrucción de nuestro patrimonio tradicional en núcleos urbanos muy consolidados. Como podemos ver en este ejemplo, pues el que traigo aquí, que es de mi ámbito profesional en la provincia de Granada. Bueno, vemos la imagen del año 1956, la del año 1977 y, por último, la del año 2018. Prácticamente el núcleo urbano tiene la misma morfología, las edificaciones suelen ser las mismas y la mayoría de ellas, por ejemplo, en este caso, están construidas un 45% antes del año 1900 y la mayoría de ellas entre los años 1900 y 1930. Bueno, en realidad, un poco el argumentario lo podéis ver en el póster que está en el número 4 y un poco, bueno, lo que yo quiero plantear es que se necesita dar una respuesta urgente, tanto desde la parte legislativa, técnica y social. Si vamos viendo un poco fotografías, vemos un entorno desde lejos muy bonito. Si nos vamos acercando, vemos que todas esas edificaciones están apelmazadas. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, si queremos entrar a rehabilitar esas edificaciones, ya empezamos a encontrarnos con una serie de problemas. En este caso, se da mucho en la provincia de Granada
pero sobre todo, bueno, usa una parte de la provincia de Granada, lo que se llama en Calaverno, que si vemos en el esquema bueno, de la izquierda, hay unas edificaciones que se montan sobre otras y eso se llama en Calaverno y es complicado cuando queremos rehabilitar solamente una vivienda, solamente una edificación. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que plantearnos que lo que tenemos que rehabilitar es el núcleo urbano en su totalidad o por lo menos la manzana. Y luego, en la imagen de la derecha, lo que vemos en color amarillo es cómo se accede a ciertas manzanas desde pasajes que son públicos, pero se acceden a un entorno que sería privado. Entonces, son lo que yo llamo, bueno, entramados sinuosos. Y luego, ya por último, que realmente es el problema fundamental, es la dificultad técnica de intervención en estos núcleos rurales que no disponen de medios suficientes para llevar a cabo una rehabilitación integral e integrada de su patrimonio edificatorio y residencial. En este núcleo en concreto sí se ha hecho una rehabilitación de las instalaciones urbanas, de todo lo que sería el entramado de las calles, pero luego nos encontramos con problemas en esas edificaciones que, como digo, al ser de uso residencial, la mayoría de ellas no están protegidas, pero es que en realidad la protección tampoco nos aseguraría una intervención, bueno, una intervención real en este tipo de edificaciones si no lo vemos desde desde una visión global. 30 segundos, por favor. Sí. Bueno, ya como conclusión, que la puedo leer perfectamente, que solamente mediante una buena formación técnica especializada en el estudio de las edificaciones tradicionales, de los sistemas estructurales que consideran la madera como base de su morfología y de la problemática real que supone la intervención en núcleos urbanos tan consolidados del entorno rural, se considera preservar el patrimonio olvidado que da sentido a nuestra cultura y así se podrá evitar la despoblación de estos municipios, que una de las premisas por las que yo realizo este estudio es que yo estoy convencida de que parte de la despoblación de todos estos núcleos es el problema que tenemos con la rehabilitación y el mantenimiento de todas estas edificaciones. Muchas gracias. Bueno, pueden ir subiendo también los siguientes ponentes, que es Eduardo Chaud, Félix Flusó, para ir teniendo los siguientes. Y Leonardo Llamas. Bueno, a continuación, Lara del Val Puente nos va a hacer su exposición, que pertenece al Grupo de Investigación Maderas de la Universidad de Valladolid. Bueno, el trabajo que yo os voy a presentar se centra en… Todos sabemos que en la literatura existen estudios que utilizan el análisis modal para intentar encontrar deterioros en estructuras de madera. El problema con estos sistemas es que son sistemas muy complejos y muy caros que se basan en acelerómetros piezoeléctricos de alto coste. Entonces, actualmente existe una tendencia en el uso de acelerómetros MEMS, que son acelerómetros en unos chips de bajo coste para hacer este análisis de estructuras. En este trabajo se unen estas dos ideas y se presenta un diseño y la implementación de un prototipo de sistema de medida basado en estos acelerómetros MEMS, son acelerómetros digitales, concretamente hemos trabajado con unos triaxiales, para analizar modos de vibración en estructuras de madera. Para interconectar estos acelerómetros MEMS con el sistema de medida se ha hecho uso de un conector específico que permite trabajar con unos protocolos de interferencias, de protección ante las interferencias, con cables de hasta 15 metros para interconectar el sensor que iría posicionado en la viga de madera con el sistema de control y de lectura de los datos, que está basado en un sistema de adquisición de datos que tenéis aquí, ¿vale? Que es una plataforma denominada MyRio. Esta plataforma permite interconectar 6 canales de lectura. Podemos leer 6 de estos acelerómetros con la misma plataforma. Además de esto, esta plataforma permite diseñar, lee programas elaborados con un lenguaje de programación visual que es LabVIEW
Hemos creado un programa que permite adquirir la lectura de estos acelerómetros, obtener las funciones de respuesta en frecuencia de los mismos, combinándolos con las señales de excitación y, a través de esas funciones de respuesta en frecuencia, obtener los modos de vibración de la estructura. Para validar el sistema, lo que hemos posicionado 5 de estos sensores, de estos acelerómetros MEMS, en una viga de madera de 4 metros, que espaciados. La viga está sobre unos muelles y en las mismas posiciones de estos acelerómetros hemos colocado unos acelerómetros piezoeléctricos analógicos de Brüel y Kerr, controlados con un sistema Pulse, que es una referencia en sistemas de análisis de vibraciones, para poder validar el sistema. En la figura podéis ver una comparativa entre la respuesta que hemos obtenido con los acelerómetros MEMS y las respuestas obtenidas con este sistema analógico. Y vemos que la información que hemos obtenido es prácticamente la misma, ¿vale? Con la información que obtenemos con los acelerómetros MEMS podemos obtener esas funciones de respuesta en frecuencia, porque también con esa plataforma MyRIO somos capaces de obtener información en los datos de la célula de carga o del excitador que estemos utilizando. En el modelo utilizamos un martillo instrumentado y luego con estas funciones de respuesta en frecuencia somos capaces de generar, somos capaces de generar los modos de vibración de estas estructuras. En este caso, como este prototipo era de esta viga de madera. Y nada más, si queréis verlo con un poco más de nitidez, el póster está en la sala superior. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación, Eduardo Chaud. ¿Eres tú? No. ¿No? ¿Eduardo Chaud? ¿No ha venido? Bueno, pues mira, vas a tener hasta 5 minutos igual, con un poco de... Entonces, Félix Flusó, sí. Vale, del Grupo Gamit, nos va a hacer su exposición con un poquito de... Hola, buenos días. No sé si... Sí. Sí, yo os quiero comentar hoy un poco uno de los principales aplicaciones donde suministramos nosotros nuestros materiales. Algunos de aquí ya lo conocen porque creo que me suenan algunas caras que nos han visitado en el pasado, entonces igual me estoy repitiendo, pero para muchos es una aplicación que todavía aquí en España todavía no es muy conocida. En principio, fachadas muro-cortina lo vemos a diario en muchos edificios aquí en España, pero habitualmente suelen ser de aluminio. Y aquí arriba, un poco para una pequeña introducción, tenéis una foto arriba a la izquierda que os vais a preguntar qué pinta esta foto ahí. Absolutamente nada, pero en principio es la gente mucha gente asocia estructuras de madera siempre con grandes edificios, con grandes vigas, grandes luces. Y aquí estamos hablando todo lo contrario. Las dos imágenes a la derecha son en principio ya proyectos de muro-cortina donde se ve ya vigas bastante más pequeñas, normalmente medidas de entre 50 y 60 milímetros de ancho. Entonces, entramos ya en obras un poco más filigranas que de alta exigencia de calidad. Sistema muro-cortina en general es un sistema que parte de travesaños y montantes y travesaños, tanto pilares como los montantes que sean los pilares en este caso. Y se ensambla habitualmente en el taller y se lleva en módulos a la obra. Los principios son aquí en pocas palabras los principios básicos. Una fachada muro-cortina parte de una parte funcional, que es la parte que consta del vidrio, del relleno de la fachada, del aluminio, normalmente habitualmente las tapetas de aluminio, y el interior, en nuestro caso, de madera, que pueden ser vigas laminadas, que pueden ser vigas contrachapadas, como se conoce, por ejemplo, marcas de Kerto, Baubuche de Pollmeyer, por ejemplo. Esto podrían ser los distintos materiales. Aquí se ve bien en la imagen a la izquierda que tenemos la parte
la parte de madera al interior y la parte exterior, que normalmente suelen ser de modos sistemas que son fáciles de montar, rápidos de montar, que sujetan luego lo que es la parte del vidrio. Las tapetas exteriores, que aquí en este caso es el más habitual, que suelen ser de aluminio, pueden ser también, en cualquier caso, pueden ser de madera. Únicamente, en este caso, tener cuidado a la hora de seleccionar o de elegir la propia especie de madera, siempre que sea duradera a la intemperie. Aquí vemos ahora, os quiero enseñar simplemente dos imágenes. Aquí se ve en esta imagen muy bien que son módulos que normalmente son prefabricados en el taller. Aquí incluso es una obra emblemática, en este caso para una obra en Inglaterra, en Cambridge, pero que se montó no muy lejos de aquí, en Ponferrada. Y ahí realmente mandamos en este caso lo que son las vigas laminadas, que han sido ya mecanizadas, en este caso por la empresa Egoin, y luego han sido montadas por el fabricante de la fachada en Ponferrada, y estos módulos se ha llevado luego a la obra. Y aquí simplemente todavía la obra está en fase de construcción, pero a punto de terminar. Todavía no tengo fotos de la obra en realidad, pero se podía observar en estas imágenes. Esto es un pequeño mock-up real de la obra que está en Holanda, cómo podía quedar o cómo debería quedar esta obra al final. Entonces, en principio, esto es todo lo que quería transmitiros, y simplemente saber que se puede hacer también fachadas de muro cortina en madera, en vez de en aluminio o acero. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Colom está, por favor. Vale, si no te importa subir, muchas gracias. Bueno, pues a continuación, Leonardo Llamas, de la plataforma Passive House, nos va a explicar su trabajo. Hola, buenos días. Bueno, en realidad no vengo por la plataforma, pero como lo ponía en mi currículum, supongo que se han tomado la libertad de ponérmelo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, como es una charla un poco escueta, pues tampoco puedo dar aquí una explicación realmente de lo que llego a pensar en profundidad, ¿no? Pero he decidido pues hacer una presentación que no tiene mucho que ver con el póster, pero es más que nada una presentación de mi forma de ver pues el tema de la madera y el Passive House, ¿no? Podría dar una charla aquí de todas las propiedades hidrotérmicas y conductivas que tiene la madera, pero creo que ya todo el mundo aquí lo sabe perfectamente, entonces perdería un poco el tiempo. Normalmente cuando doy una charla la suelo dar con gente del Passive House y les doy la chapa de madera. Hoy en día, ahora estoy con la gente de madera, entonces le voy a dar la charla sobre lo que es el Passive House. El Passive House no es nada más que una demanda de climatización de 15 kWh metro cuadrado año. Y esto es pues muy importante a la hora de realizar un edificio porque va a marcar la vida útil, el consumo de CO2 en la vida útil del edificio, ¿no? Evidentemente, si yo hago un edificio Passive House que no va en madera, para mí, mi forma de verlo, es como ir al gimnasio en coche y montarme una bicicleta estática, ¿no? Entonces, pierde un poco el sentido. Creo que realmente la madera y el Passive House son medias naranjas que andan dispersas por el mundo y que algún día se encontrarán. Realmente, la gente dice a veces, no, el estándar Passive House es un instituto privado, tal, no sé qué, esos quieren la pasta. Sí, toda la verdad del mundo, es verdad, es un instituto privado y a mí me da igual que se llame Passive House como si se llama pues, Perico de los Palotes. Es simplemente conseguir una demanda de calefacción y refrigeración de 15 kWh. Lo bueno del Passive House Institute es que ha demostrado que esto es posible. Nada más que esto. Entonces, una vez que consigamos esto y que consigamos tener eso, evidentemente se consigue a través de una estanquidad de 0,6 renovaciones hora a 50 pascales, pues una vez que consigamos esto, todo lo demás ya, como le llamemos, da igual. ¿El porqué? Pues el porqué es bastante evidente, ¿no? El porqué, pues podríamos dar un porqué bastante, lo que la mítica gráfica que todo el mundo sabe, ¿no? La población ha aumentado mogollón, las emisiones de CO2, pues evidentemente han aumentado exponencialmente con la población, pero, bueno, en el 2017, Daniel Rodman saca un estudio del MIT en el Science Advance en el que dice que en 2100, a través de unas fórmulas matemáticas, va a empezar la sexta extinción masiva. Lo que hace es, en los últimos 540 millones de años, analiza 31 episodios donde los cambios de carbono han cambiado, incluyendo las 5 extinciones masivas que han existido, y deduce
que en realidad las extinciones no se han llevado a cabo por la cantidad de carbono, sino por la velocidad en la que ese carbono ha entrado a la atmósfera y los animales o seres vivos no han tenido la capacidad de adaptación, ¿no? Él dice que en el 2100 se conseguirán 3.100 gigatoneladas, que va a ser como el límite para llegar a la extinción masiva. Realmente dice que no va a pasar, que no vamos a llegar a 310 gigatoneladas, sino que vamos a llegar a 500. Pero bueno, la cuestión es que la cosa está fastidiada, ¿no? Entonces, es lo básico. Entonces yo creo que la madera y el Passive House son muy hermanos porque, por un lado, las viviendas emiten más o menos el 40% de emisiones de CO2. El 30% deriva de la vida útil del edificio, de calefacción, refrigeración y tal. El otro 10% deriva pues, de los materiales con que se han utilizado de los que se han hecho esos edificios. Entonces, el margen de mejora es muy, muy poderoso, ¿no? La directiva europea, esta que va a entrar en 2020, que habla de edificios de consumo casi nulo, que en realidad está pasada de moda porque debería ser un poco más concreta, por lo menos en España. Entonces, básicamente, es que me lío en 4 minutos, no sé si me da tiempo. Las ideas pasan por mi cerebro así. Fum, fum. Y... Tenemos posibilidad de seguir vale. la conversación. Piensa en eso. Vale, pienso en eso. Y por otro lado, bueno, estos son los 5 principios, ¿no?, del Passive House, que son el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, la hermeticidad, la ventilación mecánica y las ventanas de altas prestaciones, por lo que podéis ver que 4 de estos principios entran muy, muy seriamente en la madera, evitando la ventilación mecánica, que algún día inventarán un recuperador hecho de madera, ¿no? Pero hasta el momento no se ha inventado. Entonces, el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, la hermeticidad, las ventanas de altas prestaciones, está muy, muy, muy relacionado con la madera, ¿no? Y básicamente, bueno, está un puente térmico que traje sin más para que pareciera un poco técnica mi charla. En la página del Passive House podéis ver que, bueno, en la database podéis ver que hay muchos edificios de madera ya construidos en Passive House. Y nada, gracias por vuestra atención. Tranquilo, que todas esas ideas las podemos exponer luego durante el canapé que tengamos en la obra. Así que, bueno, y por último, Fernando Colom nos va a explicar su trabajo. Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Colom, como ha dicho Eva. Yo voy a ser menos trascendental. Voy a daros un final un poco más feliz. Y muy breve. Así que nada, luego seguimos arriba para los que queráis. Soy ingeniero estructural, que no lo pone en la pantalla, y voy a presentaros pues, lo que hago con mi empresa, ¿no?, y mis compañeros, que son edificios, en parte, edificios de CLT en Noruega. Y bueno, voy a presentar muy brevemente estos 4 que veis ahí, y que normalmente pues, tienen una base, una subestructura de hormigón, que en contacto con el terreno, y aparte de ahí, la superestructura siempre como prioridad CLT. Y si no se puede, por temas arquitectónicos o lo que sea, pues ya recurrimos a glulam y en última instancia a elementos metálicos. La constructora que colabora con nosotros para hacer real estos proyectos, que no solo se queden en el papel y los modelos FEM, es Gent, y los hacemos en Noruega, por ahora. Brevemente, como yo creo que todos los que habéis asistido aquí sabréis, no voy a entrar mucho, la diferencia entre CLT y los elementos glulam es que está contralaminado, ¿no? El CLT tiene cruzados, son paneles que se van montando uno con otro y al final consigue rigidez en los dos sentidos, ¿no?, perpendiculares. Normalmente trabajas con capas de 3 a 7, siempre impar, y las de fuera son las que dictan la dirección principal, ¿no?, de la fibra. Los cantos que normalmente trabaja la industria son hasta 400 milímetros de espesores y nosotros normalmente hasta 300, con excepciones por temas de eficiencia, ¿no? Luego ya para losas suele ser mejor tirar hacia secciones cajón y demás. Y bueno, 12 metros es nuestro límite de longitud porque pues, bueno, temas de transporte convencional como las barras de toda la vida de acero y demás de corrugado. Las ventajas que tiene, yo creo que también estamos todos puestos, así que breve. Medioambientales, pues esto está muy de moda ahora, así que nos viene muy bien.
bajas emisiones de efecto invernadero y, bueno, mucha absorción, ¿no? Mucho almacenamiento del carbono. Luego la prefabricación y ligereza te permite reducir mucho los tiempos de producción y de montaje. Tenemos ahí un ejemplo de uno de los edificios que hemos hecho, que no lo he indicado, pero son normalmente de uso público, lo ponía escuelas y bueno, asilos. Y nada, entonces te permite unos tiempos, pues un ratio aproximado de 1.300 metros cuadrados incluyendo en el tiempo, que es un mes, los muros, pero no incluidos en los metros cuadrados. Y luego la resistencia al fuego, que ya hablábamos con algunos compañeros de aquí, de este congreso, que es una preocupación. Pues bueno, sí, es la restricción normalmente que nos manda para el espesor de los muros de los CLT, ¿no? Normalmente fallan por pandeo, entonces cuando tienes un requisito de resistencia a fuego de 60 minutos, por ejemplo, y normalmente los arquitectos, y yo estoy a favor, aunque sea ingeniero estructural, quieren que se vea esa madera, ¿no? Ese atractivo y esa calidez que da, y entonces pues tienes una cara vista, si no es 2, y entonces pues bueno, la exposición al fuego, que tenemos ahí un beta, que es la velocidad de quemado, de combustión, pues tienes que aumentar el espesor para que no te falle, ¿no? 30 segundos, por favor. Sí, ya termino. Y bueno, el dimensionamiento que hacemos nosotros, nos llega el modelo BIM de arquitectura. Allí el BIM ya está muy extendido, así que es el pan de cada día para nosotros. Nos llega y nosotros hacemos una redistribución, un reparto de elementos CLT de la estructura. Hacemos un predimensionamiento con una serie de ratios y demás, que luego podemos hablar arriba sin ningún problema, quien quiera. Y nada, una vez tenemos esto, vamos a montar en paralelo el modelo FEM para hacer las verificaciones posteriores y luego, ya termino, y en paralelo el modelo BIM, que tiene que estar sincronizado en todo momento con el resto de disciplinas. Y nada, espero que les haya gustado y que haya sido un final más suave. Muchas gracias. Bueno, de verdad que agradezco el esfuerzo que hacéis todos. Sé que es difícil, todos hemos estado en esta parte también y lo sabemos, por eso lo agradezco más. Bueno, ahora tenemos la comida en la parte de arriba hasta las 2:30, donde empezará la siguiente sesión, la sesión número 3. Así que, de nuevo, puntualidad, que tenemos que seguir el ritmo. Gracias.